Al escapar del edificio de mi trabajo y de la batalla que había en sus calles, mi amigo y yo nos dirigíamos hacia mi casa, pero en todas las calles había un caos total. Para la velocidad que íbamos era difícil intentar conducir, pero no nos detendríamos por nada, seguimos a toda velocidad, pero en un momento delante de nosotros había muchas de esas cosas, las traté de esquivar con el auto pero eso terminó mal. El auto chocó en un árbol. Mi amigo y yo casi salimos disparados por el parabrisas delantero del auto pero gracias al cinturón nos salvamos. El impacto del auto llamó la atención de muchas de esas cosas, enseguida intenté arrancar el auto pero no funcionaba, traté de encenderlo por segunda vez pero no funcionaba, yo y mi amigo nos miramos y rápidamente salimos del auto pero esas cosas venían detrás de nosotros. Mi amigo y yo empezamos a correr, fue lo único que se nos ocurrió y era muy peligroso, había policías, personas y esas cosas batallando en todas las calles, solo corrimos hacia la dirección de mi casa, pero muchas de esas cosas venían detrás de nosotros. Hasta que de un momento llegaron más policías. Yo y mi amigo nos dirigimos hacia ellos, aparentemente estaban tratando de hacer una barrera, pero no lo lograron, esas cosas estaban por todas partes, pero los policías nos ayudaron y empezaron a pelear con las cosas que nos seguían. Mientras que mi amigo y yo corríamos, se nos trataba de ocurrir un plan. Disparos y gritos era todo lo que se podía oír, pero mi amigo y yo vimos una barrera de policías, una que estaba resistiendo, nos dirigimos hacia ahí con el caos a nuestro alrededor. Cuando llegamos a la barrera de policías, ellos estaban peleando con esas cosas, pero los policías hacían que esas cosas se alejen para que más personas puedan entrar detrás de la barrera. Mi amigo y yo nos dirigimos directo hacia la barrera, fue difícil, varias de esas cosas intentaron atacarnos pero gracias a los policías que nos defendían pudimos entrar detrás de la barrera. Pero no estábamos muy seguros, tarde o temprano esas cosas derribarían la barrera. Mi amigo y yo teníamos un solo objetivo: encontrar un auto, salir de ese lugar y ir a mi casa. Vimos cómo los policías ayudaban a las personas, pero no nos importaba eso, solo queríamos salir de ese lugar mientras que mi amigo y yo buscábamos un auto funcional en la zona. La barrera de policías luchaba e intentaba retener a esas cosas, más policías llegaron para reforzar la barrera pero esas cosas venían de cantidades encima de la barrera. Enseguida los policías empezaron a defender la barrera y hacer que esas cosas retrocedan, pero eran demasiados, la barrera no resistiría más tiempo. Mi amigo y yo empezamos a correr buscando un auto, pero los policías disparaban para hacer retroceder a esas cosas, pero la barrera cayó y esas cosas lograron atravesarla. Al ver eso mi amigo y yo nos desesperamos por encontrar un auto funcional, solo empezamos a correr muy rápida y desesperadamente, pero todo fue de mal en peor. Esas cosas al derribar la barrera de policía todos se alarmaron y empezaron a correr, mientras que muchos otros policías empezaron a dispararle a esas cosas. La batalla se libró mientras que mi amigo y yo buscábamos un auto muy desesperadamente. Esas cosas estaban por todos lados, los policías no podían hacer nada. Pero mi amigo y yo logramos encontrar un auto, era un auto policial, pero vimos como esas cosas mataban al policía del auto. Intentamos acercarnos al auto pero esas cosas nos vieron y nos empezaron a correr, no sabíamos qué hacer, solo había disparos, sangre, policías y esas cosas, era todo un gran caos, pero mi amigo y yo estábamos muy desesperados por encontrar un auto, pero los policías y otras personas intentaban huir, pero terminaba en fracaso, todos morían. Hasta que lo vimos un auto policial con un policía muerto. Mi amigo y yo nos fuimos directamente hacia él sin pensarlo, pero
Esas cosas venían detrás de nosotros, no podíamos correr más, estábamos muy cansados pero seguimos corriendo. Al entrar al auto nos encerramos dentro del auto, mientras que esas cosas lo rodeaban. Empezamos a revisar al policía muerto, buscábamos las llaves del auto, esas cosas empezaron a dañar los vidrios y nosotros nos desesperamos más y sí, las encontramos, les pusimos las llaves y por fin, arrancamos y salimos de ese lugar. Mi amigo y yo estábamos muy cansados pero lo logramos. Solo escuchábamos los gritos de todas las personas que había en ese lugar. Estábamos bien una vez más. Íbamos de vuelta a casa.